Hola, nos encontramos con Duan, un chico que viajó desde Colombia, de un pueblo de Boyacá hacia Europa, y queríamos validar información o conocer información del por qué y cómo hizo este viaje. Vamos a hablar sobre sus vivencias en Europa y de cómo y sobre sus vivencias en Colombia y cuáles son las diferencias entre estas dos. Y el tema del choque de culturas. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la invitación. Nada, ¿qué les puedo contar? Que primero aquí en Polonia el sueldo, el devengado de trabajar en carnes es muy superior al sueldo que ganas en Colombia. Un promedio es de 5.500.000 a 6 millones, depende del cargo que ejerzan. Pero, En Colombia no se ve, dime. Duan, tengo una duda. Como para empezar a ahondar como desde el tema de dónde vienes, cuáles son tus raíces, de qué parte de Colombia, de qué parte de Colombia eres y que nos cuentes como el proceso desde su inicio hasta que estás ahí en Polonia. Ah, soy de Santana, Boyacá, es un pueblo que queda en la frontera con Santander. Eh, Allá fue donde empecé, digar, a tener mis primeros pinos en carne. Eh, Aprendí ese oficio gracias a dos señores en Santana, Boyacá, Uriel Tamayo y Raúl Moreno. Eran uno de los que tenían unos amigos y salíamos del colegio. Y bueno, aprendimos esa profesión. Eh, Tal es que cuando uno está en esa edad, pues tiene otros sueños, pero no ve que esa profesión hoy en día me tiene aquí en Polonia. Duan, ¿tu mayor motivación para el viaje fue más que todo monetaria o querías conocer Europa? ¿Cuál fue tu motivación para viajar a Europa? Primero monetaria, sí, pero sí, uno tiene como ese sueño de salir del país, pero digamos, como la cultura que uno tiene que en un pueblo lo es muy imposible. Lograr viajar o salir del país, ¿sí? Siempre tuve ese sueño de ver que mucha gente viajaba y no tiene como ese sueño de, bueno, algún día voy a viajar, pero los recursos, digamos, son muy limitados, digamos, O sea, no pienses en eso. o sea, para una persona del campo o de un pueblo es muy difícil pensar que va a salir del país a laborar en Europa. No es imposible, no es imposible, pero lo que va a pasar es que es difícil. O sea, para una persona del campo de un pueblo es difícil pensar por el tema de costos, de visados, de todo este tema, ¿cierto? Sí, claro, y como te contaba, mira, digamos la parte de estudios, uno sale del colegio, trata de tener los estudios, no se puede, por la parte económica no se puede, pero encuentras esta profesión, te da mucha libertad económica, digamos en Colombia te permite tener muchas ofertas de trabajo en carnicería y pues nunca piensas que esta profesión te va a llevar a otro lado. O sea, nunca pensé que esta profesión que escogí eh, para salir adelante me iba a traer a Europa. Con respecto, digamos, no conozco muy bien, o sea, de todo, aquí en Colombia como el tema de la carnicería es como más de, o sea, uno ve a una persona de carnicería y piensa que lo aprendió empíricamente. Correcto, que no tiene como de pronto unos cursos, unas ¿Es maestrías, algo un grado o así algo. acá en Colombia o es si hay que estudiar Pues son dos cosas. Te puedes certificar el SENA tiene un curso para cortadores, manipulación de alimentos y bueno, hay un curso y pues la mayoría de carniceros lo aprenden empíricamente. Es muy normal aprenderlo empíricamente. Es una profesión que te come la vida. En Colombia prácticamente te come la vida porque
trabajas de lunes a lunes. eh, a veces hay empresas que te dan un día de descanso a la semana, como hay unas que te dan un día de descanso cada 15 días. Eh, No, no sé si Duan que nos cuente como el contexto de cómo es un día a día de un carnicero aquí en Colombia. Y un contraste de pronto con Acá, Europa. ¿Qué tan O diferente es una sea, vida de un carnicero también en Europa? mira, yo vivía en Suacha y trabajaba en Castilla, en una empresa muy buena, se llama Cárnica, eh, de los dueños Miguel Molina y Juan Carlos Molina. También tuve la oportunidad de trabajar en Solomillo, que también queda ahí en Castilla, y Raza Carnes, también queda en Castilla. Casi los trabajos que tenía así en Famas era en Castilla porque el sueldo que devengaba ahí en ese momento era muy bueno, era 1.800.000, 1.700.000, a 2 millones. Y salía de Suacha, me tenía que estar levantando a las 4 de la mañana, estar listo a las 4:30, a las 4:30 estar cogiendo la buseta para irme, desplazarme a hasta mi Castilla. trabajo, hasta Castilla. Entonces, eso se demoraba, ponle 2 horas, 2 horas y media, porque la Boyacá te mataba y rogando de que no se subieran a saltar, saliendo de Suacha. El tema, el tema es de transporte, entonces ya sabemos que salías 4:30, ¿cierto? Y tu horario llegabas ¿qué tipo? ¿6:30? 6:30, sí, 6:30, y de las 6 entramos a trabajar a las 7, de 7 de la mañana a 10 de la noche, o de 7 de la mañana a 9 de la noche, y en unas partes se trabaja de 7 de la mañana a 6 de la tarde, pero por lo general en las famas siempre vas a encontrar que se trabaja de 7 de la mañana a 9 de la noche, famas de barrio. Entonces es una jornada demasiado larga. Ahora, terminas de trabajar, haces aseo y tienes que devolverte otra vez. Entonces, estabas llegando a la casa tipo 11, 11:30, dormías solamente 5 horas Y, y, diga, y es muy fuerte. y con respecto, digamos, a Polonia. En Polonia, ¿te levantas a qué horas? Yo tengo, aquí se varía en 3 turnos, ¿no? Entonces estoy en el grupo C, me levanto 6 de la mañana, eh, ¿Y el transporte cómo es? El 6 y transporte. media. El transporte es aquí pagan ruta, o sea, la ruta, la empresa te da ruta, te recoge 6:30 para estar a las 7 en la empresa, trabajas de 7 de la mañana a 11 de la mañana, que es el primer descanso, son 4 horas, y de 11 de la mañana a 3 de la tarde para completar una jornada de 8 horas. Se trabaja de lunes a viernes y se descansa sábado y domingo. Entonces, con respecto a Colombia, tienes un beneficio muy grande en cuanto a tiempo y el salario es mucho mejor, No se está gastando, o sea, se aprovecha 4 horas más de lo que más los dos uno días de utiliza en descanso. Bogotá. Nosotros estamos ubicados en Medellín y el transporte es pesado, pero Bogotá es mucho más grande, mucho más caótica. Tiende a hacer los trayectos mucho más largos y estresantes. Y pues metámosle a esto como la La parte de inseguridad. seguridad. Sí, la inseguridad de Bogotá. Porque aquí en Polonia te sorprende la cultura que hay aquí en Polonia te sorprende muchísimo, porque vienes de Soacha, vienes de Bogotá, que tienes que estar muy, muy pendiente. No digo que todo ha sido malo, pero tienes que estar muy pendiente por dónde caminas, por dónde pasas, a qué hora llegas. eh, y la cultura de Polonia es muy fuerte aquí en Europa, porque nosotros no estamos acostumbrados, con muchachos que llegamos, de pasar una cebra y que el vehículo se detenga. Duan, en Acá, cuanto a la Eso, parte eso. Duan, en cuanto a la parte cultural, ¿cómo has visto ese cambio? Ya que hablas de la parte, por ejemplo, de las cebras que ya se respetan y acá, digamos, no, acá pasan los semáforos o cosas de ese estilo. ¿Cómo es, por ejemplo, la atención, las vivencias con las personas? ¿Se podría decir que al ser europeo es un país que es más frío a nivel social o has visto que igual la gente es empática y se relaciona fácil contigo? Gracias a Dios, bueno, aquí los polacos sí son un poquito fríos, o sea, es una cultura que todavía está muy arraigada al catolicismo, son muy fuertes al catolicismo, entonces
son muy metidos ellos en su familia, pero en estos momentos la cultura latina es como el boom en Europa y en Polonia. Entonces, les gusta que está el latino, es muy de ambiente, muy sonriente, saluda cada rato. Eso hace como cambiar ese chip, porque al principio fue un poquito complicado y vas a saludar en varios idiomas. Hablas en inglés, saludas en inglés, en musulmán, eh, saludas en polaco, en ucraniano. Entonces tú entras y ese choque es solamente tener que aprenderte a comunicar con esas personas es muy fuerte. Aunque ellos también quieren aprender el español. Con respecto de como devolviéndonos de dónde vienes, Santana, Boyacá, eh, el tema de, no sé si habías montado alguna vez en avión, esa experiencia de un vuelo internacional, ¿cómo la viviste? ¿Cómo te fue con eso? Sorprendente. Avión, solamente tuve la posibilidad de montar en helicóptero en la policía, pero no en un avión. Igualmente la empresa que nos recluten en Bogotá se llama Crewi, es una empresa que está encargada de ABP, trabajo en ABP Poland, es una empresa irlandesa internacional, muy conocida aquí en Europa, y contrata a Crewi para que consiga trabajadores directamente para la empresa, nos pagó el vuelo y también nos ayudó con la parte de visado. Tenemos la visa de trabajo de Polonia. Y bueno, cuando nos dan la noticia de que viajamos, uno al principio no cree, pero la experiencia en un vuelo internet es Y el, muy y fuerte. el tema de las escalas, ¿cómo hiciste para no perderte? Porque pues en Bogotá No, eso fue de locos, porque mira, nos salimos de Bogotá a Cartagena, Cartagena, Ámsterdam, y cuando llegamos a Ámsterdam, no, perdí, no sé por dónde bajar, ninguno sabía inglés. Bueno, había un muchacho que sabía inglés, pero ese man iba como si fuera solo, y te encuentras esos policías como de 2 metros, fuertes, no como los de Colombia, que tú los ves, ¿no? Y no sabes inglés, porque consideras que nunca vas a salir del país, consideras que no es una prioridad tener un segundo idioma. Nunca lo tuve, o sea, yo decía, no, yo para qué aprendo inglés y nunca lo voy a usar. Duan, ya que hablas de inglés, ¿consideras que, por ejemplo, qué requisitos necesitaría uno para viajar? ¿Hay un visado? ¿Necesitas también que tengas un trabajo ya antes de viajar? ¿Y el idioma qué tan primordial lo crees que es o qué tan necesario es? Yo digo, bueno, digamos, para viajar a Polonia o a un país de Europa, yo les recomiendo a la gente que primero tengan su permiso de trabajo, o sea, que sí tengan el trabajo fijo, donde van a llegar a trabajar. Eh, es bueno tener el visado, es muy bueno tener el visado porque conozco casos de muchachos que llegaron aquí de turistas, consiguieron el trabajo acá, se quedaron, pero también he escuchado casos de que les ha ido muy mal. Han llegado a la empresa a trabajar y nos cuentan sus historias que les fue muy mal en empresas de pollos, trabajaban 16 horas, ganaban solamente 2.300.000, que eso pues no es nada aquí en Polonia. o sea, son personas que se fueron indocumentadas, llegaron a Europa de visitantes, de turistas y lo que hicieron fue radicarse en un país europeo y Les fue, no les fue muy bien, ¿sí? Por eso digo, bueno, que tengas el trabajo, verificar el idioma, el inglés digo, el inglés es muy importante, pero lo que te digo, digamos, si te vienes para Polonia, no todo el mundo te habla en inglés, y hay un gran porcentaje de personas que te hablan en inglés, pero no es, digamos, la lengua más, o sea, digamos, favorita para ellos. no lo ve como tan necesario para la profesión de él. Lo veo así.
O sea, para la profesión de su merced no es necesario porque de pronto el tema de la comunicación no va a ser tan constante, sino creería que es más producción de tareas repetitivas y llegar a metas de producción. Y yo tengo es una pregunta es con respecto a uno cómo confiar en una empresa que le dice que se lo va a llevar a Europa con todo pago. ¿Cómo fue ese proceso? Eso da miedo. O sea, uno cómo hace para No, al confiar. principio tuve la oportunidad que un amigo, bueno, un primo, eh, se vino para acá. Él fue el que me dijo, hey, mira, Duván, me llamó un día, estaba pasando por una parte económica súper mal en Colombia yo, y me llama y me dice, hey, Duván, mira, salió una oferta de trabajo, ¿quieres ir a trabajar a Polonia? Y uno como que, Polonia, no, ¿cómo? O sea, que sí, que vamos a trabajar a Polonia, nos pagan todo, y pues uno queda anonadado, y dice, no, ¿dónde? O sea, ¿cómo hay que Polonia? Entonces, yo hice la fácil como todos los colombianos, yo esperé que él viajara, que sí le cumplieran, y después hice mi proceso. Mi proceso duró 8 meses y uno queda sorprendido, ¿verdad? Que sí, no. O sea, o sea, o sea, tu compañero fue y lo que hiciste fue comprobar Sí. que estaba todo bien para... Sí, claro, porque yo dije, no, pues que te den todos los beneficios que te estén dando, que te están pagando, digamos, que te van a ayudar a sacar la visa, que te van a pagar el vuelo, que cuando llegues allá tienes donde quedarte, que tienes ruta, o sea, todo lo que te abre, o sea, todo lo que te abre una empresa, porque en Colombia no se ve, o sea, te muestra, mira, tú vas a ganar esto, vas a tener esto, tienes estos beneficios, y son muy altos, el sueldo es muy alto, y uno dice, no, pero es que aquí no ganan muy poco, ¿cómo así? No, todo es muy, digamos, te explota la cabeza, dice, si es verdad, no es verdad, bueno, Que aquí hay que tener en cuenta es que las personas que vayan a ver este video lo que tienen que hacer es primero informarse, no porque la anécdota de Duván sea algo pues como bacana y que ya está ya pues viendo que una empresa así se lo llevó de verdad. Yo creería que las personas lo primero que tienen que hacer antes de que les ofrezcan trabajo y que los estafen es investigar sobre la empresa, si existe, si los papeles que le mandan. Ah, bueno, es otra cosa, te pidieron dinero, o sea, te cobraron por llevarte o gratis. no, no, nada. Yo sí le recomiendo eso. Ninguna empresa reclutadora, eh, digamos, internacional, jamás te va a pedir dinero. Jamás, jamás porque son empresas muy grandes que no necesitan que el empleado te dé ni nada. Aunque sí he escuchado casos de colombianos que yo pagué 2 millones para y aquí no cobran nada, o sea, aquí no cobran nada, fueron estafados, llegan acá con unos sueños y porque vienen de turistas, vienen con unos sueños y se estrellan de que te prometieron tantos millones, pero a veces no te explican, y eso lo aprendí también yo aquí, eh, los impuestos que paga. Está el neto y el bruto. Entonces, uno en Colombia dice 2 millones y uno sabe que le llegan 2 millones. ¿Sí? Porque uno no hace el descuento que hace una empresa. Porque la empresa se encarga de todo el tema de impuestos, bueno, de los que ella tiene, pues que la empresa tiene que pagar. O sea, entonces allá lo que hacen es con ustedes como empleados descuentos o... Aquí, digamos, como nuestro salario es muy alto, digamos, en bruto, es muy alto, digamos, promedio 8 millones, pero de ahí se hacen los descuentos de los impuestos que tienes que pagar aquí en Polonia. ¿Sí? Eso es como, ponle esos 8 millones, te descuentan casi 3. ¿Sí? De eso se paga. ¿Sí? Así, de una. O también puedes trabajar en negro. Te dan mucho dinero, pero igualmente si te pasa algo, si te sucede algo, no tienes a quién quejarte. Más esta o- empresa te paga la salud, todo, ahí te da el descuento de la salud, pensión, no, de todo. Sí, y lo que va para el gobierno, todo. Duan, te tengo también otra pregunta.
no sé si de pronto es desconocimiento mío, en Polonia se gana igual en euro y de pronto del sueldo que tienes un porcentaje que te queda totalmente libre, qué tanto porcentaje y cómo se puede emplear eso en Polonia. Mira, aquí se gana en zloty. Polonia tiene todavía su moneda nacional, el zloty. En este momento está a par con el peso colombiano, ¿sí? Eh, y bueno, yo envío para Colombia un promedio de 3 millones mensuales, ¿sí? Para mi familia, tengo 3 bebés y bueno, mi esposa que en este momento no está trabajando, entonces Pero ayudo. qué pena, Duan, te interrumpo. El tema de que mandas tres, te quedas con 2 millones, o sea, ¿cuántos slotings sería más o menos? 2 millones allá. 2.000. 2000, 2000 slotings. Tienes 2000 slotings y con eso pagas arriendo, Sí. pagas transporte y alimentación. Eso, con cuánto podría O sea, vivir ¿con una cuánto vive una persona persona en cuanto a normal? arriendo, Eh, o servicios, sea, 2000 comida? slotings le da o... ¿Hago un trabajador? Sí, con 2.000, sea, sí, porque digamos, eh, te queda, no, quedan más de 2.000, te quedan 2.500, te estás sacando 5.500, te quedan 2.500, se quedan el puesto donde estés, ¿no? Bueno, de arriendo se está pagando en este momento 600, 600 slots. Y de ruta estoy pagando 100, entonces 700 son mis gastos estándar de alojamiento y transporte. Y de alimentación se está gastando 700, 800, un promedio de millón, 1.500 slots. Y lo demás es, digamos, gastos varios que tengas acá. Pero si es parecido al peso, entonces Dubán dice que 600 sloting. O sea, 600 sloting, ¿por qué? ¿Por una habitación o por un apartamento? Por una habitación, por una habitación. ¿No? Ok, Apartamento no. no, pero pues para hacer Europa no está tan... Está como equivalente dependiendo a la zona que vivas si en Colombia, porque hay de pronto algunas ciudades que son mucho más exigentes en cuanto a arriendo. Hay otras que de pronto son más económicas. En cuanto a Medellín, por ejemplo, los arriendos se nos han disparado, entonces sí podríamos decir que una habitación acá es un promedio de 1 millón más o menos. Entonces puede ser muy variable, entonces podría ser, pero la ganancia en cuanto al sueldo sí se ve mucha la diferencia. O sea, Entonces, el poder adquisitivo en Europa es mayor. O sea, en Polonia es mucho mayor. O sea, Sí. además de esto, me imagino que con esto que te sobra te permite también divertirte, ir a eventos que te gusten. No sé si de pronto has conocido otros países de Europa. En el momento no hemos conocido otros estos, pero sí hemos estado en partes, ciudades, fuimos al mar, había muchachos que no conocían el mar, fuimos al mar, el mar Báltico es demasiado frío, hemos estado en Varsovia, Cracovia, eh, pueblos aquí cercanos, muy bonitos, es muy bonito acá, ver nevar también por primera vez, eso es increíble porque eso debe ser, yo por mi parte, yo no, pues no conozco, o sea, no he podido vivir esa experiencia y para mí sería algo muy bacano. O sea, uno, uno acá lo que conoce es granizo. Uno no, la nieve es increíble, chocar también con las estaciones, cuando llegamos fue en diciembre y amanecía tipo 8 de la mañana y a las 4 de la tarde ya estaba oscuro, o sea hay, que no tenía nada de luz. eh, mm, algo que extraña de Colombia sí o sí y algo que dice su merced que en Polonia es algo que lo, le voló la cabeza, o sea, en el sentido de que no lo podía creer. ¿Qué extraña de Colombia? ¿Qué extraño de Colombia? La comida. La comida,
se extraña muy, muy, muchísimo. Aprendes a querer los trancones, ¿sí? El estrés de Colombia lo extrañas. Aquí te vuela la cabeza porque aquí es muy tranquilo. Ir por la calle, ver los niños, en esa época que se oscurecía temprano, ver un niño con un iPhone caminando por la calle, con una patineta eléctrica, a esa hora solos, niños de 6 7 años, 8 años, dice uno, wow, o sea, eh, como esa tranquilidad que te brinda Europa. O sea, es muy tranquilo, muy seguro. No te digo que aquí no se cometen homicidios, pues en todo lado, pero es muy tranquilo. Ir por la calle con el teléfono, de que nosotros al principio cuando andamos por teléfono era como esa xenofobia de que uno volteaba, de que pues, te pueden robar, pero bueno. Va uno, sí, va uno con costumbres, me imagino, la maleta, ponerse la maleta adelante. Otra cosa que sorprende también harto a uno es que deja su teléfono, alguna cosa, ahí está, o sea, lo puedes dejar ahí, nadie te lo va a coger, nada, o sea, no te pierdes, nada. Que uno decía, güey, Colombia da uno papaya y hasta luego. Con respecto a la familia, el tema de la familia, ¿qué has pensado? Migrar con ellos definitivamente. Ah, bueno, pues también el tema de la residencia, ¿cómo es? Porque Canadá es difícil. Canadá depende de los estados. Hay estados que te dicen que vas a tener residencia mucho más rápido dependiendo del estado. Por ejemplo, Alberta, Saskatchewan, eso es mucho más rápido. Pero hay estados que son de pronto más populares como Ontario o Toronto. En tu caso, por ejemplo, allá en Polonia, ¿cuánto tiempo te exigen que estés allá? ¿Te exigen de pronto que con el salario estés devengando un valor X o que la profesión, dependiendo de la profesión que tengas, también tengas que cumplir unos requisitos? ¿Cómo es ese tema para la residencia y cómo funciona para las personas que yo quiero mandar? En este caso, de pronto, tus hijas, hijos o tu esposa. Mira, aquí la empresa, después de 3 meses, apenas que empieza a trabajar, empieza el proceso de la residencia. Aquí se le llama Póvito, es la carta de residencia, digamos, temporal. ¿Sí? A los 8 meses te llaman, es gratuita, o sea, la empresa lo hace, no tienes que pagar nada porque la empresa te hace y asume esos costos porque el país se lo ordena a la empresa cuando tiene trabajadores extranjeros que deben tener un permiso de trabajo, tienen visa y tienen que ayudar con la residencia y que estén legal en Polonia. Eh, Primero te dan la Póvito, que es una residencia por 2 años, y después se vuelve digamos, a renovar por 3 años. También sirve que tengas vía crediticia con la Póvito, ya puedes apartar cosas a crédito, porque aquí se ven muchas cosas a crédito. Y a los 5 años ya puedes, digamos, querer o nacionalizarte polaco. Tienes mínimo son 5 años para poder tener la nacionalidad de Polonia. Eh, Con mis hijas y mi familia, tengo que esperar el apoyo para poder, digamos, querer traerlos. Teniendo el apoyo, tengo más libertad para moverme eh, aquí en este país. O sea, tengo más beneficios con apoyo, entonces, para que llegaran aquí a Polonia. con respecto al tema de pues la residencia, ¿cuáles son tus planes? ¿Llevar a tu esposa y a tus hijos a Polonia y hacer vida allá? ¿O qué piensan ellos? ¿Cuál es la expectativa de ellos? ¿Cómo están ellos? ¿Quieren ir? ¿No quieren ir? Este año que mi expectativa sí es traerlos. Sí, aquí es muy, 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 digamos, muy tranquilo para vivir. ¿Qué piensan ellos? Bueno, es sorprendente, porque pues va a ser un choque muy fuerte para ellos, para la familia. Están alejados, nuevo idioma, el polaco es un poquito complicado para nosotros porque ellos le tienen los sonidos a las consonantes que nosotros no usamos en el español, pero es agradable, es aprendible. Entonces, si,
sí, en planes sí queremos vivir aquí en Polonia. Igualmente con la residencia, pues ya tengo la ventaja de ir a trabajar a países que pagan en euros, como Holanda, Alemania, eh, y ir a trabajar allá y siendo, no tener problemas, digamos, por tu parte legal, porque con la Pobito ya puedes viajar a otros países y volver, no hay ningún problema. Ya eres prácticamente europeo. Ok. Bueno, Duván, muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos que las metas que tiene se cumplan y, y pues muchas gracias por este espacio que nos da y que también personas que vean este video pues se se, motiven para sí, viajar. O pues sea, no es algo tan complicado para el que quiera. O sea, obviamente es necesario que conozcan un poco, va a haber un choque cultural. No es la misma vida en Europa que en Colombia, que Europa que Brasil, que Europa que cualquier otro país. Va a haber un Yo cambio. el único consejo que les doy es que la profesión que escojan, la profesión que tengan, que miren ofertas en otro lado, porque, digamos, en Colombia hay profesiones que no son muy buen pagas, digamos, como la carnicería, de conductores, albañiles, y uno constructores. dice, no, y sí, entonces aquí es muy bueno eso, o sea, ganan muy bien, eh, nada, que nada es imposible. Exacto. Y Duván se sumó a la estadística de la encuesta que hace poco hicieron, que es que casi la mitad de los colombianos, si tuvieran una oportunidad como la tuvo Duván, se van. Entonces hay que, pues, las personas que vean este video tienen que, lo que se les digo, Investigar, investigar leer. muy bien, porque es una vida totalmente diferente el que se va de ilegal a la persona que se va con papeles legales. Y que es posible hacerlo de manera legal. Duván, muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que Dios los bendiga. Igualmente, Igualmente. hasta luego. Hasta luego.